Muy bien, pues en esta ocasión vamos a ver el tema de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es aquella fuerza que está presente entre dos superficies. Es una fuerza que se opone al movimiento, el deslizamiento de un cuerpo sobre otro. Bueno, básicamente la fricción aparece en todos lugares donde mantengamos dos superficies en contacto. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos calentar nuestras manos cuando hace mucho frío, que lo que hacemos, las empezamos a deslizar una con la otra, y esta fuerza de fricción que se ejerce entre una mano con la otra genera también un calentamiento. De ahí que pues esta fuerza de fricción también se le llama una fuerza disipativa, ya que en muchos casos la fuerza de fricción, sobre todo en el movimiento de los cuerpos, va a generar pérdidas de energía cinética en energía calorífica. En la caída libre ocurre algo muy parecido cuando, por ejemplo, algún meteoro o algún otro cuerpo impacta contra la Tierra. La fricción que genera la atmósfera sobre ese meteoro o sobre ese objeto que ingresa, pues básicamente lo termina quemando y destruyendo. De ahí que esta fuerza de fricción en la atmósfera también sea muy importante y a la vez una protección para los seres vivos que estamos aquí en la Tierra. Sin la fuerza de fricción nosotros tampoco podríamos caminar, de hecho, o movernos en cualquier otra situación, ya que entonces estaríamos en una situación semejante a una pista de hielo, donde pues básicamente te estás resbalando y no puedes caminar fácilmente a través del hielo, ya que el hielo contiene fricción o genera fricción, pero en un grado muy pequeño. De eso es lo que vamos a hablar, del coeficiente de fricción también que mide, es específico de cada superficie. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta fuerza de fricción. Se divide en dos grandes componentes. El primero de ellos es la fuerza de fricción estática, que como su nombre lo dice, estático es de cuerpos que están en reposo, ¿no? Entonces, incluso aunque dos cuerpos no se deslicen uno sobre el otro, sino que permanezcan en reposo uno respecto al otro, pues va a haber una fuerza de fricción que de hecho los mantiene en reposo también, o contribuye a que se mantenga ese estado de reposo. La fuerza de fricción estática, Fe, es matemáticamente menor o igual que el producto este es el coeficiente de fricción estática multiplicado por la fuerza normal. Aquí utilizamos el símbolo del alfabeto griego, la letra griega mu, para representar el coeficiente de fricción estático y también el coeficiente de fricción cinético. Y n, bueno, es la fuerza normal, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Si nosotros hiciéramos una gráfica de cómo se comporta, en este caso, la fuerza de fricción estática en diferentes situaciones, aquí tendríamos la fuerza de fricción estática y aquí vamos a estar nosotros tomando una coordenada de tiempo. Y bueno, vamos a ilustrarlo con estas dos superficies, esta tabla de madera y este libro. Al inicio, bueno, tenemos al libro en reposo, al igual que la tabla, pero vamos a aplicar una fuerza. Esta fuerza la vamos a aplicar desde cero y la voy a ir incrementando poco a poco. Ahorita ya estoy incrementando la fuerza. Sin embargo, aunque actúa una pequeña fuerza sobre el libro, por parte de mi mano, no se mueve aún. Tengo que aumentar un poco más la fuerza hasta que por fin comienzo a deslizar el libro sobre la tabla. Entonces, ¿qué situación tenemos aquí? Resulta que la fuerza inicia desde cero. Vamos aumentando nosotros la fuerza con el tiempo hasta que vamos a llegar a un valor máximo. En ese valor máximo es cuando entonces el bloque se comienza a mover, o en este caso el libro se comienza a mover, el cuerpo en cuestión comienza a moverse. En ese momento la fuerza
de fricción baja y de ahí se mantiene oscilando por el deslizamiento. Entonces, en esta primera etapa, bueno, aquí sería la fuerza de fricción de manera general en el eje vertical. Cuando nosotros alcanzamos el valor máximo, esta coordenada sería la fuerza estática, máxima. Aquí tenemos una fuerza de fricción estática, pero que no es la máxima, y es donde interviene este signo de menor. Aquí la fuerza es menor al producto del coeficiente de fricción estático por la fuerza normal de la superficie. Pero conforme yo aplicaba la fuerza, pues llegó un momento en el que el libro dejó de estar en reposo y se comienza a deslizar. Justamente cuando el libro comienza a deslizarse, o el objeto en general, el cuerpo en general, comienza a deslizarse, entonces aquí hemos llegado a la fuerza de fricción estática máxima. Entonces aquí comienza el movimiento, o inicia el movimiento. En ese momento la fuerza de fricción se convierte ahora en fuerza de fricción cinética de aquí en adelante. O sea, fuerza de fricción para cuerpos que están en movimiento. Y es menor esta fuerza de fricción cinética siempre con respecto a la fuerza de fricción estática máxima. Es decir, cuesta más trabajo iniciar el movimiento del cuerpo que mantenerlo en movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, con velocidad constante. De ahí la fuerza de fricción que tenemos que vencer ya es de menor magnitud y va oscilando un poco debido a las irregularidades que tienen ambas superficies que están en contacto. De hecho, el fenómeno de fricción se presenta a nivel microscópico cuando nosotros vemos las superficies. Por muy lisa que sea una superficie, no es así, sino que presenta determinadas irregularidades. Así que estas irregularidades entre el deslizamiento de ambas superficies, entre el movimiento de una superficie con otra, estas irregularidades dan origen a esta fuerza de fricción, ya sea estática cuando está en reposo el cuerpo, o dinámica o cinética cuando se encuentra en movimiento. Cuando está en movimiento tenemos una igualdad, aquí se cumple la igualdad porque prácticamente esta fuerza se mantiene constante y así puedo mantener el signo de igual. Es el coeficiente de fricción cinético que depende también de la superficie que estemos considerando, madera, vidrio, papel, metal, etc. Y la fuerza normal, recuerda que la fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie de manera perpendicular sobre otro cuerpo que descansa sobre esa superficie. Eso ya lo hemos visto en los videos anteriores de física. Entonces, vamos a ilustrar este concepto de la fuerza de fricción, estos cálculos con las fórmulas mediante dos ejemplos. El primero nos dice un bloque de madera de 470 Newton descansa en un piso horizontal de cemento. Entonces está en reposo el bloque de madera sobre un piso que está hecho de cemento, por ejemplo. Si la fuerza de fricción estática máxima, ¿sí?, estamos refiriéndonos a esta parte, es decir, aquí yo voy a poder considerar la igualdad que tenemos aquí. La fuerza de fricción estática es menor en este rango, antes de que se comience a mover. Y justo cuando se comienza a mover, es cuando llegamos a la fuerza de fricción estática máxima. Por eso es que nos dice aquí lo he subrayado, esa es la parte fundamental, porque entonces puedes utilizar el signo de igual y convertirlo en una ecuación y ya no en una desigualdad. Esta fuerza entre el bloque y la superficie es de 72 Newton. Calcula el coeficiente de fricción estático o de fricción estática. Bueno, entonces nosotros vamos a usar la igualdad de aquí. En esta situación, recuerda, el peso apunta hacia abajo en una superficie horizontal. La fuerza normal estaría apuntando directamente hacia arriba y en este caso la fuerza normal y el peso son iguales en magnitud, ¿verdad? Fuerza normal es igual al peso
en magnitud, no en dirección, pero sí en magnitud, y aquí lo que estamos calculando nosotros es la magnitud, o vamos a utilizar la magnitud, todavía no nos vamos por cantidades vectoriales. Entonces vamos a poner nuestra fórmula aquí como una igualdad únicamente. La fuerza de fricción estática, que bueno, es la fuerza máxima, le podemos poner M, y ahí se cumple la igualdad. Cuando es la máxima, como ya explicamos en esta gráfica, es igual entonces al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el cuerpo, sobre el bloque de madera. Entonces tenemos que hacer nuestro despeje, ¿no? Queremos calcular el coeficiente de fricción estático. La fuerza normal que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y entonces el coeficiente va a ser igual a la fuerza máxima, que es de fricción es de 72 newton, dividido entre la fuerza normal, que es equivalente al peso, 470 newton, que es lo que pesa el bloque. ¿Sí? Newton arriba y abajo se cancela. Observa entonces que el coeficiente de fricción siempre, de hecho, va a ser una cantidad adimensional, es decir, sin unidades. Al hacer esta división tenemos que esto es igual a 0.15 a 2 dígitos. Ese es el valor del coeficiente de fricción estático máximo entre este bloque y la superficie de cemento. Muy bien, vamos a pasar al inciso B. Ahora nos pregunta cuál es la magnitud de la fuerza de fricción de un cuerpo de 980 newton, pues ese es su peso, que se desliza horizontalmente sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción es de 0.3. Bueno, como está hablando que se desliza, o sea que se mueve el cuerpo, ese coeficiente de fricción tiene que ser forzosamente el coeficiente de fricción cinético. Y utilizaremos la fuerza de fricción cinética. Así que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético, que ya está aquí dado, o determinado es de 0.3, multiplicado por la fuerza normal, que es equivalente al peso, porque estamos en una superficie también, nuevamente como aquí, horizontal. Ya cuando la superficie no es horizontal, es decir, si tenemos un plano inclinado, entonces la fuerza normal y el peso ya no son iguales en magnitud. Y hay que determinarlos mediante un diagrama de cuerpo libre y empleando equilibrio de fuerzas, lo cual haremos en otro video también. La fuerza entonces normal es equivalente al peso de 980 newton. Y entonces esto es igual a 294 newton. La magnitud de la fuerza de fricción cinética. ¿Sí? Aquí es F minúscula, porque es fuerza de fricción, va con F minúscula, cinética. ¿Sí? O sea, casi 300 newton opone de fuerza esta superficie sobre el cuerpo que se desliza sobre ella. Es una fuerza pues relativamente grande, porque depende del peso. Entre mayor peso tenga, mayor fuerza normal también se tendrá que ejercer, y como la fuerza normal en ambos casos es directamente proporcional a la fuerza de fricción, ya sea estática o cinética, pues entonces efectivamente a mayor peso, a mayor fuerza normal, la fuerza de fricción también es mayor. O sea que es más difícil poner en movimiento y mantener en movimiento un cuerpo más pesado, como podría ser un refrigerador, que un cuerpo ligero, como podría ser un carrito de juguete, ¿verdad? Requieres más fuerza para mover el refrigerador que para mover el carrito de juguete. Y eso, bueno, tiene una componente en esto, en la fuerza de fricción. Así que hasta aquí llegamos con este tutorial. Espero te haya sido útil, te haya sido revelador, y nos vemos para el siguiente video.